Muy buenas noches, bienvenidos a esta exposición, esta casa abierta. El tema de esta noche que vamos a tratar es la comunicación en la cultura inca. Bueno, en sí, esta cultura no solo se extendió por parte del territorio ecuatoriano, sino también por parte de Perú y otros países vecinos de Sudamérica. Ahora mi compañero Fernando Castro le va a dar una breve introducción de lo que fue la comunicación en la cultura inca. Fernando. Buenas noches. El imperio incaico fue un estado precolombino situado en América del Sur. A este imperio se lo conoció como Tahuantinsuyo y a su reinado se lo conoció como Incanato e Incario. Floreció en la zona andina del subcontinente entre los siglos XV y los siglos XVI. Como consecuencia del apogeo de la cultura de la colonización incaica, abarcó cerca de 2 millones de kilómetros entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, desde la cercanía de San Juan del Pasto en el norte y en el río Maule al sur. El imperio incaico fue el dominio más grande que pudo tener América en lo precolombino. Gracias. Buenas noches. Se conoce que los caminos fueron parte fundamental para el desarrollo de las culturas. Para ello, los incas no se quedaron atrás y se sabe que construyeron una extensa red de caminos por los que las noticias y los dictámenes viajaban rápidamente a través de todos los rincones del territorio incaico. Se estima que tras la llegada de los españoles ya se encontraban construidos 16.000 kilómetros de caminos. Muchos de estos caminos estaban empedrados y contaban con puentes para superar las adversidades geográficas. Buenas noches. Les voy a hablar sobre las comunicaciones que existieron en este imperio. A través del imperio inca se difundía la información por medio de dos métodos, de dos formas. Una era la palabra y la otra era por medio del tiempo. La palabra consistía en que una persona tenía que memorizar el mensaje para transmitirlo, comunicarlo al destinatario. Y el otro era el tipo. El tipo consistía era un sistema de escritura y de contabilidad que tenían este imperio para transmitir la información por todos los rincones del imperio. Y esta tenía una clave, la cual solamente lo sabían los incas y los que gobernaban este imperio. Los caracteres son mensajeros que tenían que tener mente pródiga y tenían que tener buena visión para No, eso se puede cortar. Yo les voy a hablar también sobre la religión incaica. Los incas tienen un lema llamado el Amazúa, el Amayapa y el Amaqueya, que es: no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas deshonesto. También podremos hablar sobre lo que fueron un poco más de los gobernantes, que fueron Tupac Yupanqui, Huáscar, Atahualpa. Y también podemos decir que los incas estuvieron desde el 1438 en la etapa precolombina. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los chasquis. ¿Qué eran los chasquis? Los chasquis eran entrenados desde muy pequeños. No cualquier persona podía ser un chasqui. Tenía que ser un niño y tenía que tener mente prodigio. ¿Ya qué? Porque él tenía que escuchar el mensaje y transmitirlo, ya sea por los kilómetros o la adversidad que haya. Él transmitía su mensaje y le pasaba a la otra persona así hasta llegar al consumidor final. Esta carretera, llamada así, podía tener piedras, por eso el chasqui tenía que tener un buen aspecto físico. Tenía que ser un experto nadador porque las carreteras estaban cortadas y venían lagunas o lagos. Asimismo, las carreteras también estaban impuestas con puentes colgantes. Gracias. Buenas noches. Se dice también que los chasquis eran transmitidores de mensajes, ¿verdad? Ya que ellos entrenaban desde muy pequeños para que ellos puedan hacer el trabajo
pueden hacer su trabajo si era necesario. Buenas noches. Los incas debían conocer perfectamente sus caminos y atajos. Ellos también eran diestros nadadores. Incluso ellos laboraban en la noche. Cuando los chasquis oían el mensaje que debían transmitir, lo memorizaban y corrían durante su campo predecido, en la cual el posible era de un cuarto de que según ellos calculaban la distancia. Como un dato curioso, los incas, cierto, tenían una organización policial, los cuales se denominaba los Taikuiru, que significa el que lo ve. Ellos velaban por el orden y el cumplimiento de las leyes. Ellos estaban apoyados por los michugues, que eran inspectores y consejeros. Y sí, bueno, lo que se habló, pues en sí, una gran parte de lo que se habló fue la comunicación en lo que fue el imperio inca, pues, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, mediante los chasquis, que eran personas las cuales transmitían mensajes por un largo camino que ellos habían construido, ¿no? Y un chasqui, una característica de ellos principalmente, ¿sí?, era que debían tener una resistencia física muy buena. ¿Para qué? De esta forma ellos puedan aguantar todo el trajín pesado que les costaba, pues, ¿no?, comunicarse y llevar la información de un lugar a otro. ¿Sí? Bueno, aquí mi compañera Karen les va a hacer un par de preguntas sobre qué es lo que entendieron sobre la cultura inca y su comunicación. Karen. Ok, listo. Las preguntas, vamos a hacer dos. La primera, ¿qué son los chasquis? Son los mensajeros. Y como segunda pregunta, ¿cuáles son los métodos que los incas usaban para poder comunicarse? Las palabras. La palabra, y como segundo método, ¿cuál sería? El kiki, el kiki. Eran los que... Equipo. Sí, eran los quipos, sí, muy bien, Hugo, eran los quipos. Con esto, con los quipos era un método por el cual también transmitían información, lo que es la cultura inca. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y gracias por habernos prestado un poco de su tiempo para poderles explicar lo que fue la cultura inca, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo psicológico para todos.